este libro de alguna manera es continuidad, ya no digamos de dos anteriores, de La loca de la casa y La ridícula de idea de no volver a verte, sino de un proceso creativo pues de más de 30 40 años, ¿no? Es darle una vuelta, intentar aterrizar, me imagino, mucho de lo aprendido a lo largo del tiempo, ¿no? Como escritora. Te diré que más de 30 o 40 años. Para mí es un libro que me ha llevado toda la vida, que ha estado ahí, las preguntas han estado ahí dando vueltas toda mi vida. Pero fíjate que la primera línea del libro es, siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza y eso lo he sabido desde que era niña, ¿no? Entonces, pues siempre me he preguntado qué tipo de cabeza tenía y esa pregunta se hizo más crítica cuando a los 17 años tuve mis primeros ataques de pánico, ¿no? Entonces ahí como pensaba que estaba loca, todavía necesitaba responderme, ¿no? De una manera más urgente que me pasaba, ¿no? Y por eso ha ido apareciendo de una manera, ha ido apareciendo un poco como un río subterráneo que emerge en otros libros míos. ¿Qué es el sentido de la existencia? Hombre, no habrá un sentido absoluto, hay 20.000 sentidos, pero darle un sentido a tu vida, eso es una obra de arte. Yo creo que el mundo no tiene sentido, no hay un sentido, evidentemente, no hay una razón por la que vivimos, no nos hemos encontrado, no hemos, ni las filosofías ni las religiones han podido encontrar una respuesta a las preguntas básicas que son el porqué del mal, el porqué del dolor, el porqué de todo esto, el sentido de todo esto. No hay, yo creo que no lo hay, si no eres creyente, quiero decir, ¿no? En alguna religión. Eh, pero pero el cerebro humano es un bicho tenaz, es un artefacto tenaz e intenta encontrarle un sentido y por lo menos un sentido que te sirva mientras vives en tu pequeñísima vida, ¿no? Pero bueno, ese sentido sí existencial, pues puedes luchar por encontrar. Que para llegar a la obra, sea buena o mala, porque la calidad no tiene nada que ver, para llegar a la obra, sea la que sea, de escritura, de música, de esculpir o lo que sea, se necesita, de hecho el capítulo se llama Una tormenta perfecta, se necesita una conjunción de coincidencias enorme. O sea, realmente tienen que coincidir un montonazo de cosas para que una persona llegue a la obra. Entonces, estudiando a los expertos, a los neurólogos, a los psicólogos, a los psiquiatras, a otros escritores, a otros artistas y tal, y la propia autoanálisis, ¿no? Pues ella ha llegado a una serie de circunstancias que se detallan, ¿no? En el libro. ¿No? Entonces, pues se necesita, por ejemplo, un trauma infantil. Parece ser que todos los expertos están un trauma infantil. Luego, cosas como una gran energía física, curiosamente, ¿no? O cosas, bueno, pues un desdoblamiento frente a ese trauma infantil, una serie de circunstancias, ¿no? Se necesitan para que se construya esa personalidad. Eh, hay, luego, hay gente que no llega a construir una obra, pero que la teoría de mi libro es que tiene el mismo tipo de cabeza. Es decir, que a lo mejor dentro de esas 100 circunstancias que necesita el artista, dicho sea de nuevo con minúsculas, para llegar a la obra, pues a lo mejor tienen 99, les falta una y por eso no llegan a construir una obra, pero la cabeza es básicamente la misma, ¿no? Y yo tengo la intuición, bueno, una de mis teorías es que la gente que es lectora apasionada, que necesita leer de forma esencial para vivir, que yo soy también así, porque todos los novelistas somos en primer lugar escritores, perdón, todos los escritores somos en primer lugar lectores, lectores que además escribimos. Bueno, pues mi teoría es que toda la gente que necesita apasionadamente leer para vivir son también gente con este mismo tipo de cabeza, ¿no? Otro, que otra de las condiciones de estas cabezas es que nos hemos saltado uno de los pasos de la maduración neurológica. Es decir, una fase de la maduración que se produce en la primera etapa de la pubertad, que consiste en podar las conexiones neurológicas que no son útiles, pues nosotros nos las hemos saltado. Y yo creo que la gente que es apasionada de la lectura igual también se las salta. ¿No? Entonces, yo creo que somos un montón de, eso, como un 15 o quizá más, incluso un 20% de personas que pertenecemos a esa especie de lo que llama Marcel Proust, la magnífica y lamentable familia de los nerviosos, ¿no? Lleguemos o no lleguemos. Creo que no,
que no son ni buenos ni malos, los hay buenos y los hay malos. El ser artista es como el hecho de tener un trastorno mental, que esa es otra. No te cambia, no te hace ser más bueno ni te hace ser más malo, te hace ser de una manera, tienes que tener una determinada cabeza, una determinada relación con el mundo para ser artista, que es lo que digo en este libro. Desde Aristóteles ya decía, desde siempre se ha pensado que había una relación entre la locura y la creatividad. Ya Aristóteles decía que era extraordinario comprobar cómo todos los hombres de mérito artístico tenían un exceso de bilis negra, porque entonces en la época de Aristóteles se creía que la locura era un exceso de bilis negra, estaba causada por un exceso de bilis negra, ¿no? Entonces, siempre se ha pensado, desde siempre, desde el principio de los tiempos, se ha pensado que había esa relación. Ahora como te he dicho antes, las estadísticas demuestran que los artistas tienen una mayor tendencia al trastorno mental, te vuelvo a repetir, y tienen una mayor tendencia numérica, estadística, al suicidio. Dentro de los artistas, como te he dicho antes también, los escritores somos los más chiflados, los más tendentes al trastorno mental, los más tendentes al suicidio. Pero vuelvo a repetir que es minoritario dentro del número global de artistas y de escritores. Y sobre todo, además, todos los expertos, también hablo de eso, parecen de acuerdo en que la creatividad no tiene que ver, no es la locura, no es un sinónimo de lo que mal llamamos locura. Lo que mal llamamos locura es el trastorno mental grave, es la psicosis y tal. Entonces, no tiene que ver con eso, la creatividad no tiene que ver con eso. De hecho, aquellos escritores o aquellos artistas que han derivado hacia trastornos psicóticos graves, pues han dejado de crear. No se puede crear con un trastorno psicótico grave. Está llena la historia de la humanidad de casos semejantes como Hölderlin o como Van Gogh. No se puede crear con un trastorno psicótico grave. Así que no hay una equiparación entre creatividad y locura. Mi teoría es que somos primos, es decir, que la diferencia entre el enfermo con un trastorno mental grave y el creador, bueno o malo, la diferencia yo creo que es cuantitativa y no cualitativa. Dice Eric Kandel, el médico premio Nobel, Eric Kandel, que todo trastorno mental, desde el más grave al más nimio, se debe a un fallo en el cableado neurológico, en la manera en que nuestras neuronas se interrelacionan, ¿no? O están demasiado relacionadas o demasiado poco o mal, de manera mala. Entonces, probablemente nuestros fallos en el cableado, yo creo que parece demostrado, y lo digo y lo demuestro en el libro, que tenemos un cableado distinto a la gente que nos dedicamos a oficios creativos. Tenemos un cableado distinto al de la mayoría de la gente. Entonces, probablemente nuestros fallos en el cableado son mucho menores y los fallos del cableado de un psicótico son más catastróficos. O sea que puede que la diferencia sea solamente cuantitativa. Lo que pasa es que hay elementos o sectores en donde la diferencia cuantitativa se convierte en abismal, en cualitativa por el grado de abismo que abre entre una cosa y otra. Una educación artística eficaz, digamos, podría ayudar, contribuir a sobrellevar mejor o atender mejor padecimientos o alteraciones mentales. ¿Qué consideran? Bueno, seguro que sí. Nos podría ayudar a llevar mejor la vida, porque ya no hablo solo de la creatividad, de la capacidad creativa de la gente. Ahora eso lo he sostenido siempre del sentido estético. Todos los seres humanos tenemos un sentido estético determinado, básico, muy importante, y que actúa sobre nosotros de una manera serenadora, completadora, curadora, terapéutica. Y ese sentido estético no se desarrolla, no se cultiva. Se han hecho cantidad de estudios y ha habido, por ejemplo, intervenciones en barrios en Colombia, ¿no? En barrios conflictivos y terroríficos que han sido arreglados, pintados, y dejados bonitos y baja la violencia. Así es simple. Y bueno, urbanísticamente se sabe desde siempre que si tú arreglas una zona conflictiva, los desmanes en la calle son menores. O sea, te quiero decir. Entonces eso
Y eso es una capacidad que tiene el ser humano que realmente la sociedad no le presta la suficiente atención. Entonces, no es solo fomentar la parte creativa, sino fomentar la parte de disfrute de la parte, no solo la parte creativa de cada uno, que desde luego la debemos estirar lo más posible, sino también la de disfrute, la del el aprendizaje, del desarrollo de esa capacidad de belleza que todo el mundo tiene, ¿no? Así que, sin duda. Y luego, por otra parte, lo que tenemos que aprender es a reconocer el trastorno mental. El trastorno mental en todas sus variedades es algo que forma parte esencial de lo que es el ser humano. La OMS dice, y yo creo que es un cálculo tremendamente conservador y que es mucho más, que un 25% de la población va a sentir antes o después, en algún momento de su vida, va a vivir un trastorno mental. Yo porque he tenido ataques de pánico, ¿no? Pero que es súper habitual. ¿Qué quiere decir esta cifra que insisto que me parece muy pequeña? La real yo creo que es mucho mayor. Pues quiere decir que absolutamente todo el mundo o bien va a vivir en su vida un trastorno personalmente o bien lo va a vivir alguien muy cercano, sus padres, sus hermanos, sus amantes, sus amigos más íntimos, porque es por lo menos uno de cada 4 personas. Entonces, esto que es algo absolutamente elemental en la vida del ser humano ha sido mantenido oculto, negado, estigmatizado y completamente silenciado, ¿no? Y eso sí que hace de una sociedad un mundo verdaderamente patológico. Eso es una patología. Si conseguimos realmente quitar esa tapa, ¿no? Hablar, reconocer el trastorno mental, no estigmatizar a las personas con trastorno mental y añadir a la soledad psíquica, que es dolorosísima, la soledad social. Si conseguimos incorporarlas al mundo, pues entonces la sociedad, no te quepa la menor duda, que será mucho menos infeliz y mucho menos enferma, eso sin duda. ¿Cómo cambió la escritura? No cambió, vamos, lo que yo creo, yo tuve 3 etapas de ataques, cada una como de año y medio, a los 17 años, a los 21 y a los 29, 30, ¿no? Y a partir de ahí no he vuelto a tener. Y yo tengo, lo cuento en el libro, y tengo la teoría, porque además no solo me ha pasado a mí, como cuento en el libro, de que el hecho de publicar ficción de manera continuada hizo que se pasaran esos ataques de pánico. Por eso digo que es tan necesario acoger a la gente que tiene trastorno mental y traerla hasta el lado del mundo, anclarla a la realidad, porque el trastorno mental lo que es soledad, te aleja del mundo, te saca de... Es una ruptura de la narración común, te saca del mundo, ¿no? Te saca de tu entorno. Entonces, pues claro, es muy curioso esto, porque yo publicaba como periodista, empecé a trabajar como periodista con 19 años, publicaba como periodista con 19 años, pero el periodismo no sirve para unirte al mundo, para unirte al mundo de esta manera que digo. Y luego escribía como ficción, o sea, escribía ficción desde los 5 años, pero no la publicaba. Si la escribes pero no la publicas, tampoco sirve. La fórmula salvadora es escribir ficción y publicarla. Y que haya gente que la vea, la lea y te diga, yo esto lo siento también, yo lo veo así también. A mí me conmueve también, tus emociones son mis emociones. Eso te une al mundo, te cose al mundo. Entonces, en vez de hacerte derivarte como un loco a la estratosfera y sentir que no formas parte del entorno, pues te convierte en una persona completamente integrada y te hace de tu vida una vida válida. Este libro le generó serenidad, el peligro de estar cuerda, Sí, la le dio verdad es serenidad. que me ha dado una sensación de logro impresionante y sobre todo una satisfacción intelectual. Y ya cuando hablo de intelectual hablo como un logro de la vida, ¿no? O sea, tú sabes cuando de repente veo que se me ha hecho como un mapa de cosas importantísimas para mí, de repente hay una red que las une, que les da sentido y ahora por fin como que las poseo. Y esas cosas son importantes, son mi propia vida, son mi propia estructura mental, son como entender cosas que han sido tan importantes para mí sí han sido un logro y da una sensación, pues eso sí, de serenidad y de logro.